Este video es una orientación frente al desarrollo de la guía de aprendizaje de octavo grado sobre ciclo celular y reproducción celular. La recomendación más importante es seguir la ruta de aprendizaje. Empieza con la etapa de exploración y responde desde tus conocimientos previos, desde tu experiencia, porque cuando te cortas la idea sana. Por favor, escribe tu respuesta en el cuaderno de Ciencias Naturales, bien redactado, con buena ortografía y con letra legible. La segunda etapa es de investigación dirigida. Realiza una buena lectura de la información. Para ello, lee el título y pregúntate, ¿qué sé de este tema? ¿Qué quiero aprender? Haz la lectura, ten en cuenta las ideas importantes, ten en cuenta las palabras que no conoces y búscalas en el diccionario. No pases por alto las imágenes y sus explicaciones. También sería recomendable hacer un glosario de los términos que tienen que ver con el tema. En la parte final de la guía de aprendizaje se encuentran en notas finales una dirección de YouTube con un video explicativo. Esto puede complementar la información que recibes. Además, en la cibergrafía se encuentran un par de páginas recomendadas para que amplíes la información. Una vez superada esta etapa, vamos a la última etapa, que es la etapa de proyecto de síntesis. En esta vamos a responder las preguntas que se nos presentan para poner en práctica lo aprendido. La primera pregunta es, de acuerdo a lo leído, ¿cuál es la importancia de la división celular y qué ocurriría si las fases del ciclo celular no se dan adecuadamente? Parte de que la división celular es básicamente reproducción celular y que la reproducción es una función vital de todos los organismos, porque si no se reproducen, no pueden perpetuar la especie y se extinguen del planeta Tierra. Otro aspecto importante es que esta división celular, además de la reproducción, sirve para la reparación de tejidos y para el crecimiento del organismo. Entonces, a la luz de esas ideas, ¿por qué es importante la división celular en los organismos vivos? Piensa también que el ciclo celular es una serie de etapas que se dan una seguida de otra. Piénsalo o compáralo con la producción de un par de zapatos tenis. Se hace la capellada, se le colocan los ojetes para colocar los cordones, se le pega la célula y se coloca la suela y se colocan los cordones. Si usted no le hace los ojetes para colocar, que son los agujeritos donde se pasa el cordón, este producto al final no se puede usar o no se puede vender. De igual manera, en el ciclo celular, si una de las etapas no se da adecuadamente, es decir, si hay errores, ¿qué podría pasar? ¿Qué ocurriría? Responde estas preguntas en tu cuaderno con buena redacción, buena ortografía y letra legible. El segundo punto dice, elabora la serie de diagramas con rótulos que ilustren la mitosis de una célula 2n igual 6. Una pregunta recurrente de los estudiantes es ¿qué significa eso de 2n igual 6? Para ello nos remontamos a que el ADN, que es de lo que está formada la célula, forma cromosomas, que es ADN superenrollado y forma esta estructura a manera de X, y en el centro tenemos el centrómero. Los cromosomas se encuentran en las especies en pares, y cada especie tiene un número específico de cromosomas. Por ejemplo, en el caso de los humanos, 46 pares de cromosomas, 46 cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas, es el número de las células. Decimos que allí es 2n igual 46, es decir, que 2n es una célula diploide y que tiene 46 cromosomas, una célula humana. Esta podría ser una célula de la piel, por ejemplo. También tenemos células que tienen 23 cromosomas. Decimos que estas células son haploides, que son n igual 23 cromosomas. Estas serían las células sexuales, es decir, los espermatozoides y los óvulos. Entonces, cuando en el ejercicio se dice que tienes una célula 2n igual a 6, quiere decir que tiene 6 cromosomas, 6 pares de 6 cromosomas, o sea, 3 pares de cromosomas, 6 cromosomas en total. Es una célula diploide con 6 cromosomas. Ahora bien, te dices que se va a dividir por mitosis, es decir, que originalmente la célula progenitora va a tener 6 cromosomas y las hijas, que van a ser 2 al final, van a tener 6 cromosomas. Cuando se habla de rótulo, se refiere a que marques cada fase. Recuerda que la mitosis tiene unas fases, profase, metafase, anafase y telofase. Empieza la interfase, que es antes de la mitosis en el ciclo celular,
donde se reproduce, se multiplica todo el material que se necesita para la división celular que empieza propiamente en la profase, donde desaparece la membrana, se ven los cromosomas. Luego, en la siguiente fase, aparece el uso acromático, donde se adhieren los cromosomas. Luego este comienza a separarse y los cromosomas se separan y se van hacia los polos. En la anafase, en la telofase, vuelve la membrana nuclear a encerrar los cromosomas y en la citocinesis se divide el citoplasma para dar 2 células hijas. ¿Cómo nosotros vamos a hacer ese gráfico? Nuestro gráfico debe verse así: una interfase, una profase, una metafase, una anafase, telofase y las células hijas. Para verlo mejor vamos a hacer que esté más grande y empezamos entonces por una mitosis. Este es un ejemplo con un número de células 2n igual a 4. Aquí están los 4 cromosomas. Tenemos la interfase, aquí están los rótulos, la membrana nuclear, el núcleo, el ADN condensado, en los centrosomas. En la profase comienza a degradar, si se degrada la membrana nuclear y quedan expuestos los cromosomas. Luego estos pasan a la zona ecuatorial o central, adheridos al uso acromático. El uso acromático los separa, se los lleva hacia los polos. En la anafase, en la telofase, aparece la membrana nuclear y allí los cromosomas y comienza a separarse el citoplasma. Seguidamente en la citocinesis se separan y forman las 2 células hijas que tienen la misma información genética que la célula madre. En este caso, mi ejemplo, mi célula madre era 2n igual 4, es decir, 4 cromosomas, y mis hijas cada una tiene 4 cromosomas. Así es que deben hacerse los esquemas de el segundo punto. En el tercer punto también te dice que hacen los diagramas con los rótulos, pero esta vez lo vas a hacer de la meiosis, partiendo también de una célula diploide, 2n igual a 6 cromosomas. La meiosis es diferente porque recuerden que la meiosis parte de una célula diploide, pero finalmente tienes 4 células con la mitad de la información. Es decir, que en su ejemplo ustedes van a tener partir de una célula de 6 cromosomas y van a terminar con 4 células de 3 cromosomas cada una. ¿Cómo se vería esta gráfica? Entonces vamos a ver primero la mitosis. Como en la mitosis, a partir de una célula, se dan 2 ciclos de mitosis. La meiosis 1 de meiosis 1 con su profase, se degrada la membrana nuclear, se colocan en la metafase 1 los cromosomas en la zona ecuatorial, luego se separan con el uso acromático. En la anafase se crea la membrana nuclear que encierra los cromosomas en la telofase y se separan los citoplasmas formando 2 células hijas que no pasan por interfase, sino que vienen directamente a la metafase, a la profase 2. Allí se degrada la membrana nuclear, quedan expuestos los cromosomas, van al plano ecuatorial con el uso acromático, se separan hacia los polos en la anafase 2, se cierran estos en la membrana nuclear, se separa en la citocinesis el citoplasma y tenemos 4 células hijas con la mitad de la información de genética. ¿Cómo dibujaríamos esto? Pues lo haremos de la misma forma que hicimos el de la mitosis. Dibujamos nuestra célula en interfase, que es antes de empezar la meiosis, y empezamos con la meiosis 1 en la profase 1. Se degrada la membrana nuclear, luego en la metafase 1, los cromosomas van a la zona ecuatorial en el uso acromático. En la anafase se separan hacia los polos, anafase 1, en la telofase se encierran en la membrana nuclear y se separan en 2 células hijas que inmediatamente empiezan la meiosis 2 en la profase 2, degradándose la membrana nuclear, quedando los cromosomas expuestos que van en el uso acromático a la zona ecuatorial en la metafase 2, luego van hacia los polos, alados por el uso acromático en la anafase 2. En la telofase, estos cromosomas, que ya son la mitad de la información genética que tenía la madre o la célula progenitora, se encierran en la membrana nuclear y comienza a separarse el citoplasma para que después de pasar la citocinesis, es decir, la separación del citoplasma, tengamos 4 células hijas con la mitad de la información. Entonces, de esta forma, ustedes van a ver
la gráfica de la meiosis. El último punto tiene que ver con el cuadro comparativo. Siempre es bueno comparar los procesos para poderlos entender. ¿Qué se tiene en cuenta? En qué células se da cada proceso, el número de divisiones o de ciclos, recuerden, la duración. Si en la meiosis dura 2 ciclos, obviamente tiene mayor duración. El resultado, cuántas células hijas se tienen, 2, 4, cuál es cuál. Y la función, para qué sirve la mitosis, para qué sirve la meiosis. Y, por supuesto, las semejanzas entre los dos procesos de división celular. Entonces, con esto ya nosotros podemos dar por terminada el proceso. Si siguen habiendo preguntas, inquietudes, directamente a mi WhatsApp sin ningún problema. Nos vemos entonces, los que puedan, en